la parte final de la unidad 2. Ayer habíamos conversado sobre la naturaleza, o sea, naturaleza y persona humana. Habíamos dicho que la persona es un individuo único, es autónoma, tiene conciencia. También agregamos que la capacidad de autoconciencia, la capacidad de relación. Esa relación también vimos que puede ser forzada, como también puede ser por conveniencia. La solución difícilmente nosotros vamos a poder dar. Planteamos qué es lo que hace al humano, o sea, qué es lo que hace que el humano sea humano. Como también hablamos de la racionalidad. En cuanto a eso podemos plantear la racionalidad con otros seres, con la sociedad y con el mundo que nos rodea. Del mismo modo, mencionamos la palabra libertad, con su componente más importante, que es la responsabilidad, porque la libertad, como se dice, responsable es lo que importa. Mencionamos también lo humano como expresión de la naturaleza. O sea, el humano en sí es una expresión de la naturaleza. Y el humano tiene varias dimensiones. Por ejemplo, el tema de la dimensión psicológica, hablamos de pensar, sentir, actuar. Y también insinuamos la pregunta, ¿qué es lo más humano? ¿Verdad? Y generalmente nosotros pensamos en la palabra razón. Razón es como acertar, pero también lo contrario, lo que nos manifiesta, o sea, le manifiesta al ser humano es el error. El, entonces, cantidad de situaciones que, lejos también de llegar a una respuesta final, son las ideas también que nosotros planteamos el día de ayer. Y hoy continuamos con la singularidad humana nuevamente. Va a haber mucha relación a lo que hemos hablado, a modo también de hacer un cierre así de la unidad 2. Entonces yo voy a compartir con ustedes la diapositiva, diciendo primero que el hombre pertenece a la naturaleza, pero al mismo tiempo la trasciende. Es como que tiene cierto control, hay cosas que no va a poder domesticar, porque al domesticar también ya se convierte en cultura. Ahora, puede tener cierto control lo que en antropología se llama prótesis, o sea, se usa prótesis para protegerse de la lluvia, del viento, del frío, entonces esa construcción también cae en el plano de la cultura. Se encuentra sumergido en el mundo físico, pero es un ser personal que posee dimensiones inmateriales. Eso desde el principio mismo, cuando buscamos el dualismo de la persona humana, del materia-forma o materia-espíritu, ya encontramos. Así también la forma, el espíritu, eh, son aspectos que forman parte del debate continuo en la filosofía. Hablamos de la característica de la persona humana. Ante todo, el hombre es una persona, o sea, un sujeto que puede actuar voluntariamente, respondiendo de sus propios actos. De ahí, la palabra clave nuevamente es la voluntad. Nosotros no sabemos si hay otros seres que tienen voluntad, pero sí podemos asegurar, porque también una forma de acomodar nuestra manera de actuar, y de ese modo llamamos voluntad a lo que nosotros por definición y por característica ponemos dentro de ese concepto. Algo más que eso, si tenemos que hacer también por ampliación. El carácter personal del hombre se encuentra estrechamente relacionado con la autoconciencia, porque el ser humano puede, o sea, es capaz de estudiarse a sí mismo, así como sujeto íntegro, como también él puede pensar en su propio pensamiento, en su propia reflexión. O sea que no solamente es consciente en primer término, también puede abarcar más que eso. Tiene un modo de ser y de obrar que le sitúan por encima del resto de los seres naturales.
Ahora, lo que nosotros dijimos ayer también, que lo preocupante acá que es como una autoalabanza, porque esto escribe el hombre, entonces otra vez el hombre, pero el que escribió probablemente va a ser alguien muy objetivo. Va a entenderlo a partir de una observación desinteresada, sin sesgos. También va a determinar que el único ser va a ser el ser humano que tiene esos rasgos. La distancia que separa al hombre de la naturaleza puramente física es manifiesta. Sin embargo, lo natural físico forma parte constitutiva del hombre. Las dimensiones físicas no son algo externo o accidental a la persona, sino que constituye un aspecto básico del ser humano. Y nosotros, cuando vamos a hablar de la dualidad, la parte física no deja de ser importante. Ahora, el motor que impulsa la dinámica, bueno, de todo el proceso en cuanto a la posible realización del ser humano, entonces ahí hablamos de la parte espiritual, o la parte inmaterial, la parte intangible, aquello que nosotros no podemos caracterizar, pero sí podemos, por ejemplo, decir que es lo que tiene la capacidad para mover a lo físico, que es el otro componente importante del ser humano. La realidad del yo personal, dotado de dimensiones espirituales, es indudable. O sea que es también un concepto, o sea, son estudios así antiquísimos que desde el mismo nacimiento también si bien también eso tuvo su evolución, pero el planteamiento acerca del hombre ya habrá surgido con lo que somos, eh, o sea, dos componentes. De dos componentes, algunos van a hablar de forma separada, otros van a hablar como unidad. A lo largo también de la... Pero no es por ejemplo, un problema que nosotros a esta altura podemos decir que se ha resuelto por completo. La duda, y esa duda metódica sigue habiendo, sigue habitando en la mente del que busca la verdad. El problema no consiste en encontrar alguna actividad singular que lo testimonie, que no demuestre. También se parece mucho a la experiencia religiosa. Que nosotros estamos seguros, podemos tener hipótesis, pero finalmente el, el conocimiento dogmático no va a ser así tan desde un punto de vista positivista, que va a buscarlo demostrar, sino simplemente su materia prima va a ser el hecho de encontrar el sustrato que le permita volver a formular. Nuestra experiencia está llena de esa realidad. Su negación exige violentar todo un conjunto de persuasiones profundas y adoptar actitudes prácticas imposibles. O sea que el tema, si tomamos la palabra persuasión, ¿no? Un discurso, vamos a decirle, intencionado, que busca también escudriñar o profundizar así el tema, eh, que probablemente no se va a contentar con las hipótesis que van surgiendo o que van apareciendo en su cabeza como alternativa, sino va a anotar en el borrador varias alternativas de hipótesis, para que finalmente también pueda seleccionar una metodología que le permita eh, por lo menos encontrar una explicación, que no hay que confundir con la respuesta final, sino una explicación. Porque si nosotros somos capaces de buscar, también tenemos que ser capaces de explicar hasta qué punto hemos llegado en nuestra búsqueda. Tenemos experiencia clara y amplia de lo que significa la espiritualidad, personalidad, creatividad, amistad, capacidad de argumentación y crítica, actuación ética, libertad, apreciar los valores, por ejemplo, el tema de la responsabilidad. Y todo eso es movido por lo que nosotros conocemos espiritualidad. Y la espiritualidad no se debe confundir, que también eso ya habíamos advertido, eh, con la religiosidad o con la religión. Porque mucho en la sabiduría popular, nosotros cuando hablamos de espiritualidad, directamente la persona eso vincula
o relaciona con religión, o sea, religión y espiritualidad. Que hay que atender eso para en qué contexto también nosotros mencionamos. A ver, nuestra experiencia está llena de esa realidad. Su negación exige violentar todo un conjunto de persuasión entonces profunda y adoptar actitudes prácticas imposibles. Que puede ocurrir pero en el mismo ánimo que nosotros a veces realizamos. También de una manera de encontrar el sostén a nuestro discurso. O sea que en el sentido que el fundamento, ¿verdad? El fundamento también que nos permita justificar aquello que pueda también de alguna manera coincidir lo que nosotros decimos y lo que en el plano así de lo que tenga sentido vamos a encontrar. Tenemos experiencia clara y amplia de lo que significa entonces la espiritualidad. Y todos esos valores, valores en el sentido que son cualidades del ser humano. Que el mismo ser va a poder determinar también el alcance y hoy día también mediante la precisión terminológica sabemos qué significan y también cómo se manifiestan en diferentes ámbitos. Eso en cuanto a las características de la persona humana. Y el segundo punto, creatividad científica y singularidad humana. El científico adopta una actitud muy especial frente a la naturaleza. Desea conocerla, pero encuentra una dificultad fundamental que la naturaleza no habla. O sea, ¿cómo la naturaleza comunica entonces? Y cómo el ser humano lo entiende esa comunicación. Por ejemplo, la persona del campo sabe o sea que tiene esa idea de que está próxima a una lluvia, por ejemplo. O maneja el nivel por ejemplo, de los amaneceres, los atardeceres, así o sea que encuentra así señales, encuentra indicios en la naturaleza misma. Y puede tener una explicación muy aproximada a lo que la ciencia también hoy día nos ofrece. El famoso pronóstico. Por tanto, para conocer los aspectos de la naturaleza que no aparecen ante la experiencia ordinaria, debe encontrar un modo de sonsacarle sus secretos. O sea que escudriñar y entender para poder también explicar. Entonces el método científico es esencialmente el camino que el hombre ha encontrado para interrogar a la naturaleza de manera que ésta responda a sus preguntas. Y casi una metáfora que el científico también utilizando un método, eh, eso le permite sacar, si nosotros llamamos lo misterio, entonces eh, una parte de ese misterio. Creo que Carl Sagan había dicho que en algún lugar del universo algo está siendo esperado para ser conocido. Y ese algo que espera ser conocido, o sea que le damos voluntad también, en realidad no es así, pero responde a la intención pues, de un trabajo de carácter científico. Y se va descubriendo. No podemos decir a esta altura que lo que la naturaleza presenta ya se sabe todo. Podemos decir, pero no vamos a estar seguros si eso es cierto. Hasta podemos orientarnos hacia decir que no es cierto. Entonces, esa es la curiosidad, es lo que también nosotros vamos a encontrar siempre en cuanto al proceso que nos permite también buscar de manera más profunda. Federico, Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, profe. buenas tardes. Conocemos el 20, cosmológicamente, desde la cosmología, conocemos el 20% del universo. Ujú. El resto es materia oscura y energía oscura. No se sabe qué hay. No se sabe. Y Por mientras lo menos ya se admite hoy eso. sí, y en lo que es posible saber,
¿Será que sabemos todo de esos 20% que señalas? Ese también ya es otro pito profe. Sí. Inclusive, eso que pasó, creo que en estos 15 días, creo que el CONECYT, ¿cómo es que se llama? El Instituto Estatal de Estudios Científicos de la Argentina, cuando estuvo transmitiendo durante 15 días sus hallazgos en el Río de la Plata, una cantidad de cosas que, o sea, encontraron especies que no conocían Ujú. Cosas y extrañas. transmitían en directo. Sí. Y va O sea, subiendo. hay cosas que no conocemos. A eso nomás quería ir. Si uno, los que estudian los fondos marinos, ir a las Islas Marianas, ahí abajo, donde supuestamente es el pozo más profundo del planeta, hay cosas que no se ven. Y Mm, por eso traigo a colación lo que hicieron hace poco ahí en el Río de la Plata nomás. sí. Y no, nunca va a dejar de ser atractiva, eso es para la investigación. Y más todavía cuando, en la medida que cree que se acerca a una respuesta, la intriga está presente. Y es lo que es interesante porque es como una motivación también para los científicos. Si uno lee la epistemología de Popper, de Kuhn, y no vamos a pensar lo que estamos en la fase final de todo este proceso de lo que el hombre pueda dar cuenta, o sea, que pueda rendir cuenta, pueda explicar. Porque en la medida también que va encontrando eh, lo que cree que es respuesta, entonces tampoco podemos decir que es la versión final, sino es la versión que en ese momento se explica mejor. Juan Carlos. Sí, justamente eso mismo, que no podemos saber ni cuán cerca estamos, porque de lo que conocemos, otra vez, es tan incompleto. Sí, Siempre nos quedamos cortos. Pensamos que es una explicación, pero esa explicación surge un nuevo porqué sí, siempre, y allí nos quedamos otra vez cortos. O sea que a medida que ascendemos en el conocimiento, surgen un montón de nuevas preguntas, de sí, nuevos problemas para investigar. sí, Y parece que se problematiza más o se complejiza cada vez más y nos damos cuenta de lo playo que era nuestro conocimiento. O sea, sí. hasta ese momento pensábamos que, bueno, estábamos acercándonos bastante a la episteme, pero había sido que no. Ujú, Había sido que estábamos lejísimos todavía. sí. Y eso es lo que... O sea que en realidad eso es positivo porque en la medida también que sube el nivel de la intriga, estamos más curiosos y vamos a querer más investigar. Porque también está del lado del método, como también los epistemólogos observan, ¿verdad? El, o sea que el resultado no siempre va a ser problema del investigador, sino también puede ser problema de la metodología que se aplica para llegar a saber. Entonces, muchas veces nosotros vamos a aplicar el mismo método y incluso puede eso también implicar que cambie el resultado. Pero hay algunos que se dan cuenta que ¿por qué tanta semejanza en el resultado? Porque el método tiene problemas había. Y cuando se cambia de método, entonces ahí también el resultado puede ser que sea diferente. No vamos a decir que es mejor ni peor, sino simplemente que va a ser diferente. Una óptica diferente también que se utilizó para poder determinar. Como hoy día también todo está combinado, el tema el hecho de la evidencia en todos los ámbitos. Una palabra clave. Bien, volviendo al texto, entonces, en definitiva, el progreso de la ciencia experimental muestra que la persona humana posee dimensiones materiales y racionales que se encuentran interpenetradas. Lo que también nosotros mencionábamos ayer, el tema de la racionalidad, por ejemplo. El materialismo y el empirismo por un extremo, el idealismo y el apriorismo por el otro. No consiguen dar razón de la ciencia experimental y de hecho tropiezan con dificultades insalvables cuando intentan proponer una imagen de la ciencia
que corresponda a la actividad científica real y a sus logros. Solamente a modo de ejemplo, el inductivismo reinó como 4 siglos. Si bien tuvo variantes así como el positivismo, el círculo de Viena, el- es como que ya tenían asegurado el reinado. Sin embargo, aparecen otras maneras de ver que tampoco son soluciones definitivas, sino simplemente son, vamos a decirle, enfoques de manera también de entender. Porque no, hay por ejemplo, un equilibrio así de todos los ismos que nosotros usamos. No hay un punto así medio que pueda resolver de cómo se tiene que investigar, de qué que hay que investigar para saber de manera mucho más objetiva lo que nosotros Ahí está explicamos. algo importante que dijiste, profe, es sobre teoría o conjunto de ideas Sí. sobre la ciencia o sobre lo que vas a investigar y la postura que uno asume. Puede asumir una de esas teorías, una postura epistemológica, pero no puede decir esta es mejor, Mm, siempre está como que tenés que escucharle a los racionalistas, tenés que escucharle a los empiristas, y bueno, el método científico usa la deducción y la inducción también, y la abducción incluso. sí, Pe- Trata de usarlo todo, por supuesto le diferencia a la filosofía con que es experimental, ¿verdad? sí. Que es verificable, eh, pero en cuanto a posturas, ya parte de unos supuestos Ujú, epistemológicos para comenzar a investigar. sí, Entonces le limita un poco porque su visión es particular y quiere hablar de algo general, hipotetizar, ¿verdad? Lanzar una hipótesis, pero de cumplimiento general. Pero sin embargo, ya parte con una postura particular, una visión de mundo. Y ahí está lo que dijimos, lo que estábamos viendo hace rato, la subjetividad humana, eh, el, la singularidad, sí. que se distingue el yo personal, y ese yo surgió ahí a partir de que surgió con Descartes el yo, con la autoconciencia. A partir de allí recién empieza el surgimiento de las ciencias, Mm, porque antes había una postura para los griegos no formaban parte de la polis, los griegos eran la polis, sí. ellos se consideraban la ciudad, ellos tenían un sentimiento colectivo, no había una singularidad como a partir de Descartes, cuando el yo ser personal surge y se da pie a, contribuye al surgimiento de la individualidad que desemboca en el individualismo tan explotado por el capitalismo. Mm. Antes de eso no había nada de eso, ¿verdad? Y se van influyendo, se van, así pues, como se van respondiendo. Eso era muy típico pues, en la literatura barroca. Pues, y en la ciencia lo mismo también pasa, o sea, en la epistemología. Cuando Popper sale al paso, observa la deficiencia que podía tener el positivismo, su método, la verificabilidad del el probabilismo. Y plantea él el tema de la falsación. Pareciera que iba a quedar en forma definitiva, pero no, tampoco así 10 años, 15 años. Incluso tuvo que mejorar su estudiante, Lakatos. También el falsacionismo sofisticado. Hasta que aparece Kuhn, ¿verdad? No. Y si uno mira bien lo que ellos explican, eh, cambian los conceptos, pero finalmente lo que se quiere es convencer al auditorio de cómo hay que hacer o cómo hay que construir un conocimiento auténtico. Es esa es la dinámica con que se plantea y la filosofía de la naturaleza va a esperar los resultados para poder también reflexionar. Y el sujeto que reflexiona, entonces también nosotros ya sabemos que justamente es nuestro objeto de estudio. Entonces, la reflexión sobre las características de la ciencia experimental muestra que solo una antropología en la cual se reconoce la existencia y mutua interpretación de las dimensiones materiales y racionales en la persona humana se encuentra en condiciones de explicar la actividad científica y sus logros reales.
O sea que los logros también se va a explicar en la medida que la ciencia nos pueda demostrar. Pero lo que todavía no se llegó pues, lo va a explicar, o lo que no se tiene todavía idea, entonces va a pasar lo mismo. O sea que, así como vuelvo a decir lo que dijo Sagan, lo que en algún lugar algo está esperando para ser descubierto o conocido. Y ese conocido tiene su cualidad otra vez para poder, para que el ser humano tenga la capacidad para poder explicar. Materia y espíritu de la persona humana, el ensayo que ustedes leyeron y también las preguntas que hemos elaborado a partir de ahí, hemos trabajado creo que en 2 clases, también puede servir eso para complementar en algún momento, ¿verdad? Entonces la utilización del término espiritual en este contexto no plantea ningún problema, ya que se trata solo de representar las cualidades específicamente humanas cuya existencia es patente. Los problemas surgen cuando nos preguntamos por las relaciones entre la espiritualidad humana y las condiciones materiales, que tampoco hay consenso. Si nosotros revisamos la historia de la filosofía, no vamos a encontrar que haya consenso entre estos dos componentes que forman parte de la dualidad humana. Juan Carlos. Sí, quería decir allí, profe, que eh, ese desarrollo de la singularidad es un producto histórico, un producto de una construcción, Sí, así como tipo Heidegger, que habla un poco de historicidad, ¿verdad? Todo eso va desembocando en esta forma de ser humano que podía haber sido de lo más bien otra, sí, pero por el desarrollo de la historia viene a ser esta. Y este concepto de materia y forma aristotélico es el que se adapta a lo que nosotros estudiamos el año pasado en antropología filosófica, que es del espíritu encarnado, sí, que es contrario al dualismo platónico que pone al espíritu contra la carne, tipo Descartes también, ¿verdad? Que él en ese sentido, ¿verdad? Hace también un dualismo diferente, pero también no habla de un espíritu encarnado, no habla del hombre como una unidad. mm, También habla de un mecanismo y Platón le divide al hombre porque le pone al hombre contra sí mismo. El hombre está dividido y una parte él quiere una cosa, otra parte quiere otra cosa. Finalmente la razón o el espíritu sí, es lo que tiene que triunfar, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hablamos de espíritu encarnado, ya hay conexión, es una sola visión, sí, como una unidad. sí. Así es, o sea que una postura también, porque hoy día se habla de dimensiones y tampoco sabemos si las dimensiones que se mencionan son todas. Tampoco se intenta profundizar la dimensión, o sea que muchas veces nosotros cuando decimos la dimensión espiritual, nos parece ya que es suficiente. No, o sea que no formulamos una siguiente pregunta para entender o intentar caracterizar. Bien, entonces lo material y lo espiritual que presenta 4 problemas también que nosotros ya habíamos manifestado, pero vamos a reiterar. Nos dice primero, el primero es epistemológico y se refiere a la posibilidad de observar manifestaciones concretas de las dimensiones espirituales. Aquello también que forma parte del conocimiento y de alguna manera podemos evaluar. El segundo es ontológico y se refiere a la caracterización del modo de ser propio de lo espiritual y a la coexistencia de lo espiritual y lo material. Que nosotros, así como estamos viendo, pues lo entendemos como un ser integrado. El tercero es metafísico y se refiere a la necesidad de admitir una acción divina para dar razón a la espiritualidad humana. Y el cuarto es existencial y se refiere a la supervivencia del espíritu humano después de la muerte. Especialmente la religión, pues lo que se toma de eso. O sea que en realidad vamos a pensar desde el principio que son diferentes características.
Desde un aspecto, vamos a decirle, monista, por ejemplo, en pensamiento, así como lo hace Aristóteles, el ser humano es una unidad. Si bien menciona los dos aspectos, tanto espíritu como materia, es una unidad. O sea, nace al mismo tiempo, se desarrolla al mismo tiempo y muere al mismo tiempo. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en Platón. Esa transmigración es lo que ocurre siempre, el hecho de la búsqueda del mundo celeste, de parte del espíritu, que vuelve a caer y así busca su desarrollo, su progreso. Que también encierra el contenido ético, ¿verdad? Porque en realidad ahí el comportamiento o la conducta lo que va a determinar así para que o el hecho de ser virtuoso, como usaban mucho los griegos. Y también va a ser por merecimiento. Es como una lucha, entonces que va a ejercer el espíritu como para alcanzar el nivel de su liberación, que evidentemente tiene requisitos. Y cuando sea capaz de cumplir con ese requisito, entonces va a alcanzar el nivel. El ilemorfismo fue utilizado por Aristóteles para explicar el modo de ser básico de las sustancias naturales y recibió una formulación clásica en el pensamiento de Tomás de Aquino. Caracteriza al hombre como compuesto de cuerpo y alma, subrayando la unidad del compuesto y la espiritualidad del alma, que también en muchos casos vamos a encontrar como sinónimo. O sea, ilemorfismo, concepto empleado por Aristóteles para explicar también la... Está bien, son dos componentes, pero son dos componentes unidos. Son dos componentes que, así como les dije, nace junto, se desarrolla junto y muere junto. A pesar de que la trascendencia le corresponde a la parte espiritual. Pero no se desprende así como ocurre en el pensamiento platónico. Entonces, el hombre es concebido como una sola sustancia, frente al dualismo de tipo cartesiano, puesto que si bien espíritu y materia son realidades diferentes, sin embargo el alma es forma sustancial del cuerpo. El hombre no es un cuerpo al que se añade un alma como una realidad yuxtapuesta, sino que el alma y cuerpo forman una sola realidad, lo cual no impide que, dado el carácter espiritual del alma, ésta pueda subsistir después de la muerte. Yo no sé si de eso habla Aristóteles. O sea que desde un principio así realista, eh, se puede decir que no hace ese tipo de tratado, así como lo hace Platón. O bien también la filosofía presocrática, que ya hablaban del tema, Pitágoras. Entonces el hombre es una síntesis del mundo material y del espiritual. Se encuentra por encima del resto del mundo físico. Participa de lo físico, que está inscrito en su naturaleza como parte constitutiva, pero no se agota en las dimensiones físicas. Tiene la capacidad de conocer, dominar el mundo. Que en el tiempo también eso, nosotros, como ayer decíamos, el tema de la racionalidad. Y la naturaleza de la vida humana, entonces, de acuerdo con la cosmovisión actual, la naturaleza se nos manifiesta como el despliegue de un dinamismo propio que se organiza de acuerdo con pautas. También menciona que habíamos hecho la primera parte de esa unidad. Los procesos naturales se desarrollan de modo direccional y selectivo, aunque la actualización de las potencialidades naturales dependa de factores aleatorios. Los sistemas naturales poseen características holísticas, que también nosotros habíamos hecho los planteamientos acerca del azar dentro de lo que es naturaleza. Ahora bien, el ser humano dentro de su cualidad o potencialidad también tiene la condición de planificar. Pero hasta qué punto también puede tener el control, como habíamos dicho, sobre lo que cree que va a poder tener bajo
su dominio. Tanto la formación de los sistemas singulares como del sistema total de la naturaleza es posible por la cooperatividad de los dinamismos particulares. La naturaleza posee una fuerte unidad que se manifiesta en la continuidad de sus niveles y en la integración de los niveles más básicos de los niveles de mayor organización. Porque también eso, en la inteligencia misma nosotros podemos también encontrar o sea que se da nombre así, por ejemplo, el hecho de identificar, el hecho de, vamos a decir, de comprender, interpretar, son niveles que presentan la complejidad al mismo ser humano, que no es porque sea ser humano, pero va a tener la misma capacidad para poder, en términos sencillos, interpretar. O sea que vamos a entender como una base, como una materia prima, la mente o la razón, pero no todas las mentes tienen la misma preparación como para dar respuesta a las circunstancias que van surgiendo también dentro de la misma naturaleza. Esta como visión no tiene por sí misma implicaciones metafísicas. Sin embargo, proporciona una base muy adecuada para la reflexión ontológica y metafísica que conduce a replantear las cuestiones clásicas acerca de la trascendencia y de la persona humana. Que hay que ver también el nivel cuando nosotros hablamos de trascendencia, hacia dónde orientamos. La filosofía en sí, o necesita otro condimento también para creer en eso, o por lo menos para justificar. En esta perspectiva, el hombre aparece como la culminación de la naturaleza. Su existencia es posible porque la naturaleza posee unas características altamente específicas. Y nosotros podemos decir con optimismo que la mejor versión de la naturaleza es también otra naturaleza que es el ser humano. O sea, el mejor componente. Y un componente que puede también tener la capacidad para admirar primero la naturaleza, cuidar de ella, como también puede hacer lo contrario. La actividad científica y tecnológica manifiesta de modo especialmente patente el lugar central del hombre en la naturaleza. O sea que también podemos preguntarnos cuál es el lugar que ocupa el ser humano dentro de la naturaleza. Y ese lugar es un lugar que se le otorga, es un lugar que el ser humano se ganó mediante su capacidad, o es un lugar que simplemente está ahí por usurpación. O sea que lo que yo consulto es si ese lugar que dice que el ser humano tiene es un lugar que naturalmente le corresponde, es un natural que se ganó gracias a su esfuerzo, o es un lugar que está usurpando y cree que es lo que corresponde. Mejor le voy a poner en el examen esa pregunta, ¿verdad? Algo va a surgir. Bueno, entonces, la actividad científica y tecnológica manifiesta de modo específicamente patente el lugar central del hombre en la naturaleza. Este documento le otorga ese privilegio. Pero nosotros podemos hacer otras consultas. El análisis de las condiciones de posibilidad de la ciencia muestra que la persona humana posee unas características peculiares que representan una síntesis de lo material y lo espiritual. Y que muchas otras cosas más que nosotros podemos también decir, ¿verdad? Aquellas cualidades que son específicamente humanas, pero también saberlo o intentar saber cuál es la ubicación real del ser humano dentro del universo. Bien, ¿alguna acotación? Allí en cuanto a esa síntesis, profe, se puede discutir mucho porque es el, el ser humano materializado como una simple función, como un mecanismo automático.
es justamente lo que observó Marx, por ejemplo, que es un ser alienado, Mm, ya es una nada prácticamente. No, entonces es muy diferente la visión materialista allí. Él observa que no está justamente sintetizado el hombre, en su parte espiritual se volvió prácticamente un autómata, mm, un ser sin alma, una materia nomás, y por eso habla de un materialismo histórico, ¿verdad? De las relaciones de clase, ¿verdad? Pero el otro punto de vista ideal de esta Hegel, que es totalmente lo contrario, ¿verdad? Puro espíritu, prácticamente le hace desaparecer al cuerpo ya, mm, tipo el extremo, ¿verdad? Entonces justamente como una crítica a todo eso, también surge la otra postura antagónica, pero como que creo que no se logró sintetizar en la realidad. O sea, el hombre tiende al hombre actual sabe que hay una realidad material de la cual depende y le produce ciertas alienaciones. Eso era, no puede estar libre realmente, está expedito de todo eso. Era ahí dentro de él una falta de libertad. Le marcan la hoja de ruta también. sí, Está eh, casi condenado por su nacimiento. ¿Verdad? mm, No es lo mismo una persona que nació en África y que tiene ascendencia africana otra vez, que por ser de color, ya, de color oscuro ya prácticamente tiene un estigma, ya que a donde se vaya le cuesta más conseguir trabajo, le cuesta más o sea, subir en la escala social. Y hay estudios de esto que prácticamente la gente se queda en el, no sé cuántas generaciones, aquí en 12, 15 generaciones aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, para poder, visto un estudio hace poco, para poder cambiar de nivel en la jerarquía social, sí, ¿verdad? Y de generaciones que hayan hecho bien las cosas, vamos a decir, para que mm, puedas cambiar. O sea, porque o sea, pretender donde el estrato social en el que naciste es casi seguro que termines en esa consideración, o sea, muriendo así en ese mismo estrato. Y por otro lado, hay algo que también una observación de hace poco escuché de una compañera que dijo que es impresionante la gente que tiene un estrato social así aparentemente elevado, y esto ya pasó desde hace 200 años, está pasando ahora con los industriales, ¿verdad? Que mm, tiene el poder adquisitivo suficiente, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo es mediocre o intelectualmente hablando o no se interesan, por ejemplo, por las cuestiones del espíritu? O sea, tienen todos los medios como para poder estudiar, por ejemplo, y desarrollar a plenitud, por ejemplo, que ni siquiera hacerle, por ejemplo, estudiar a sus hijos, tienen todos los medios, pero finalmente le quieren preparar para otra vez que le suceda en su misma postura, en su misma postura, así como los políticos le preparan a sus hijos y a las siguientes generaciones para que asuman su misma línea o pensamiento político. ¿Verdad? mm, Entonces, es difícil salir de eso porque ya hay la gente pudiente es mediocre intelectualmente hablando o dentro de un pensamiento más elevado, y la gente que de bajo nivel tampoco puede desarrollar eso. mm, Así que los de la clase media son los que están por allí batallando, pero bueno, son por ahí lo que tienen los que también aprovechan a veces las oportunidades y pueden desarrollar esa parte espiritual. sí. Y en fin, también eso, lo que entiendo que la definición o la corriente en la que uno se encuentra ¿verdad? Condiciona nuestra búsqueda. Porque en la medida también que nosotros eh, estamos del lado de una corriente, de un pensamiento, de un pensador, de acuerdo a eso vamos a emprender todo lo que hacemos. Entonces, podemos decirlo que cada vez va a ser más ambiguo. Del, podemos definir por separado, intentamos conjugar, vamos a decir que está por separado siempre o junto. Entonces,
Es un problema abierto. Que ahora bien, nosotros desde nuestra condición de ser, de autobautizarnos como seres racionales y seres superiores, sí. El- Hay que verlo en un punto algún otro ser aparezca en el escenario y nos plantee el debate. Un ser que no sea el ser humano. Que también no podemos nosotros así totalmente descartar o por lo menos en la imaginación, que no es filosofía, pero hoy día no tenemos la garantía de que somos lo mismo que estamos diciendo por nosotros mismos a ver lo que somos. Entonces no hay ningún riesgo. Y avancemos hacia una conquista también que nos permita profundizar mucho más nuestro planteamiento en términos de lo que también seguimos la carrera de filosofía. Bueno, nosotros con eso vamos a cerrar entonces la unidad 2 y la siguiente semana comenzamos la unidad 3. ¿Está bien? Ok, profe. Perfecto, profe. Agradecido con ustedes que siempre están. Muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, Que chao. tenga buen fin de. Igualmente. A usted, profe. Gracias. Gracias, Hasta buen fin luego. de. Gracias.